Pero para hablar de todo esto y de todos los temas en cuestión, tenemos una hora, tenemos hasta las 10 de la noche, perdón. Y por eso no me quiero extender mucho más. Equipo, muy buenas noches. Hola, muchachos, muy buenas noches para todos. Feliz otra vez de estar acá con ustedes. Por mi parte, hablar de lo que fue la derrota de Huracán frente a Barraca Central el día domingo. Huracán también clasificó para los octavos de final, como bien ese también estaba informando. También tendrá actividad de Copa Sudamericana, perdón. Y también hablar un poquito del presente, que también hay noticias respecto un poco más institucionales y también sobre el caso Matías Tisera, que finalmente el jugador recuperó la libertad luego de estar casi un mes eh, privado de su libertad eh, por justamente el caso en el que se había involucrado. Buenas noches para todos. Ya está entonces. Tisera ya está libre, lo recupera Huracán como Jugó el opción. otro día, ¿no? Sí. Podía jugar en condición dentro de lo que es el territorio argentino. eh, por lo menos estos últimos días se va a aclarar su situación para que el jugador pueda viajar a Uruguay para que así Huracán pueda enfrentar a Racing de Montevideo. Claro, porque su tema todo terminó saltando, corregime si me equivoco, cuando estaba por viajar a Brasil para enfrentar a Ah, Corinthians. Correcto, sí. Claro, bueno. Quiero empezar un poco hablando desde quizás un lado más lejano, sin centrarme en ningún club en particular. Ya vamos a tener tiempo para tocarlo el presente de los principales clubes. ¿Cuál creen que es el mejor duelo? Porque a mí me dejó quizás, se había abierto la posibilidad, por ejemplo, de un clásico rosarino, incluso en algún momento de algún San Lorenzo Huracán, de que hipotéticamente Boca y River pudieran enfrentarse en cuartos de final, y me dejó como un poco eh, light los duelos, a mi entender, y ya ahí por eso se los pregunto a ustedes, el que más atractivo me trae es Estudiantes Central, porque Central es un equipo contundente que juega bien. El Central de Holland, hay que decirlo, es un muy buen equipo. Y Estudiantes, porque habiendo hecho una muy mal fase regular, tiene un margen de mejora, tiene un buen plantel. Y yo pienso que si crece un poco en lo futbolístico, puede traernos un duelo muy parejo. sí, desde los nombres creo que es el más atractivo. Estudiantes, bueno, viene en un bajo rendimiento en los últimos partidos, sobre todo con Argentinos Junior, pero bueno, instancia de mata-mata, puede pasar cualquier cosa. Bueno, Rosario Central ganó todos los partidos de local, así que bueno, este es un gran partido. Y bueno, Boca Lanús, si bien ambos no vienen en un gran nivel, también es un buen partido de esta fase. Yo creo que también me inclino más por el partido entre Central y Estudiantes, que era uno de los cruces donde más chances había de que se dé, y bueno, se dio nomás este cruce. Me parece un partido bastante atractivo, que por lo menos en la previa muchos goles. Sí, 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 sí. yo Manu. también coincido con el análisis que hacen ustedes. Me parece que en sí hay tantos partidos más atractivos, partidos por ahí menos vistosos, pero creo que el denominador común son que los equipos que están, eh, no quiero decir, a ver, su puesto lo tienen bien ganado, porque por lo menos esto a título personal me hubiera gustado que otros equipos clasifiquen dentro de los octavos, pero sin dudas, eh, y por lo menos metiéndome nada más un cachitito en mi terreno, en caso de que Huracán pueda llegar a la final, posiblemente podamos llegar a tener un clásico frente a San Lorenzo solamente en la final. Pasemos a Boca en este cierre del primer bloque. Boca que no juega competencia internacional, con lo cual, fuera de cualquier chicana ciertamente graciosa en términos futbolísticos, tiene más descanso para el plantel, lo cual le permite quizás no exponerse a el cansancio de otros equipos.
empató dejando muchísimas dudas, si me permiten decirlo. Aún así, raro el segundo gol que le inhabilitan a Belmonte. Sí, por una mano imperceptible prácticamente. Raro. O sea, entiendo la regla, yo creo que hay que cambiarla. Entiendo la regla igual, pero tampoco hay ninguna imagen donde se aprecie del todo. Recuerdo que en la Eurocopa se había puesto un reloj artificial en el cual te mostraba como si fuera unos latidos y saltaba fuerte si había un contacto. Creo que es la única forma de terminar de dimensionar si una pelota toca o no en la mano. Pero bueno, todavía no tenemos el reloj que te dice si la pelota pasó en la línea. Yo estoy pidiendo el chip que te dice el contacto y no sé qué frecuencia. No utilizan acá el spray. Claro, No, el no, spray ya está. igual No lo entiendo cuál del es el motivo más absurdo que utilizan para no, Pero Voy a muchachos, explicar. tenerlo en cuenta. Voy a explicar lo del spray, Voy a explicar lo del spray porque acá estamos al pie del cañón con la información. Tengo las novedades del spray, el cual fue usado en el Superclásico. Terrible. Mirá. El Para tema algunos del partidos sí, spray, para otros no. el tema del spray es algo bastante más complejo. Yo les cuento algo. El spray fue inventado en la Argentina Por un argentino, sí. por un argentino entre siempre 2008 y marcando tendencia 2009. nosotros. Siempre marcando tendencia. ¿Qué pasó con el spray? La Asociación de Fútbol Argentino a partir del 2010 empezó a usarlo en sus competencias sin pagarle los derechos a quien lo había creado. A diferencia de FIFA y Conmebol, quien sí le pagó los derechos a su creador. Entonces lo que terminó ocurriendo fue que el creador demandó a la AFA y tras varios años, si no me equivoco en 2014 o 2015, falló la justicia en favor del creador y la AFA tenía que pagarle una compensación económica y los derechos de utilizarlo. La AFA le pagó la compensación económica, pero no así los derechos, y por eso durante muchos años estuvo prohibido el uso del spray. Igual después también, le ganó a FIFA también, puede ser. Sí, Y demandó a FIFA porque no cumplió el plan de pagos, pero bueno, terminó la FIFA pagándole y por eso se usa en competencias FIFA. y yo agrego O sea, algo más. Sí, Sí, dale. ya que venimos hoy afiladísimos todos, con el tema del VAR, mientras estaba mirando el partido de Huracán, me pasó que, a ver muchachos, el VAR tarda 10 minutos en cobrar si es gol, si es falta, un poco más de media pila, señores de la AFA. A ver, Inviertan hay un un poco, pequeño en un VAR un problemita. poco mejor. Hay un pequeño problemita, Manu, llamado que es los árbitros que están en el VAR. ¿Quiénes son los Exacto. árbitros que están en el VAR? Los que futbolísticamente Ya no les apartaron da. de árbitros de principales porque no les daba. Entonces están mandando árbitros que no les da para dirigir un partido a que tomen las decisiones más importantes sobre el mismo. Era obvio que iba a terminar pasando esto. No sé quién es peor igual, ¿eh? Los que están en el campo de juego o los que están en Ezeiza. El penal Yo el otro sabés día, ¿no? De que le dan Lo a de Barraca. Merlos, lo de Merlos es papelonesco, yéndome al arbitraje de River Vélez. Merlos es una persona de por sí papelonesca, hay que marcarlo, es de lo peor que tiene el arbitraje argentino. Pero, ¿saben que yo ayer pensaba? A Valentín Gómez le sacan la amarilla por el penal y la segunda amarilla por discutir. ¿Qué pasaría si a través del VAR se anula el penal, pero vos lo expulsaste por una segunda amarilla por discutir? Le tenés que sacar la primera amarilla y que vuelva al campo de juego. No sé si Sí, estoy fue un explicando lío. la secuencia. Yo tengo la impresión de que el penal lo termina convalidando para no tener ese quilombo. Puede ser. Porque es Sí, papelonesco. Valentín Gómez habló post partido. No, sí, lo destruyó Merlos. Como cualquier persona que ha sido arbitrada en algún momento de su vida por Merlos, qué generoso fue el fútbol que Merlos dirigió un superclásico hace no mucho, se los recuerdo. Generosísimo que fue el fútbol. Así que, nada, el arbitraje del fútbol argentino sigue en un piso histórico que lamentablemente no sabemos hasta dónde va a seguir cayendo. Pero bueno, quería hablar un poco de Boca, ahora sí. ¿Qué les pareció Boca? Porque no sé si decirle el Boca de Ron, el Boca de Riquelme, el Boca de un plantel que no te transmite nada. A mí en lo particular es un plantel que parece ser un cero a la izquierda. Juega en piloto automático. Sí, bajó demasiado el nivel. Bueno, venía de una semana convulsionada, haber perdido el clásico con River, después que echen a Gago. Y bueno, siento que también le pasa, bueno, esto seguido de los errores en pelota parada, otra vez un gol le
le convierten por esa vía. 8 de los 15 goles que recibió Boca entre el fase previa de Libertadores y torneo local los recibió de pelota parada. Por El eso, 50, más del un montón. 50%. Es Un llamativo montón. igual. Quedarse igual por ahí con la jugada polémica que para mí debió haber ser convalidado el gol. Pero Boca viene justo en esta etapa tan crucial, viene bajando mucho el nivel. Bueno, después hay un cambio que no entiendo. Bueno, la salida de Merentiel puede ser por algo físico, pero después que entre Hanson, que ya nos habíamos olvidado un poco que estaba en Boca. Y bueno, esto como que bueno se va viendo sobre la marcha. Alan Velasco que sigue teniendo por ahí esa presión, más la falta de confianza. Es todo un cúmulo que lo hace no desplegar lo que supo hacer en Independiente, mismo en la MLS. Y bueno, y también las ausencias que tiene Boca, que bueno, también repercute. Quizás también el mal momento de algunos jugadores. Es todo un cúmulo que bueno, encima ahora creo que estos dos partidos al ser de visitante, viste, que bueno, Boca lo juega como más en piloto automático, como decías vos, y ahora se le viene una prueba importante porque bueno, no hay mañana, es este partido mano a mano con Lanús que bueno, veremos cómo se da. Sí. Un duelo el cual es bastante. Genera bastante incertidumbre porque Lanús tampoco está en un buen momento. El plantel llega bastante cuestionado. Tampoco ganó el clásico, que era quizás lo que le podía dar aire. Empataron 1-1 ante un Banfield que es uno de los peores equipos del campeonato. Perdió el técnico también. Sí, exacto. Asumió Troglio y ganó ahí el último partido. Asumió Trolli y ganó a Central Córdoba, que lo dejó afuera de los playoffs. Y la incertidumbre creo que pasa por el lado que este Boca, no sé cómo lo verán ustedes, este Boca yo particularmente siento que puede perder contra cualquier equipo. Sí, como que, bueno, ya lo vimos con River, como que bueno, venía mejorando en ese partido con Estudiantes que lo gana bien en el segundo tiempo, pero sí, como que cualquiera se le puede plantar, digamos. A mí la Claro. sensación que, perdón, a mí la sensación dale. que me da este Boca, a ver, en los números sí, está puntero o en uno de los puestos más altos de la tabla, pero claramente no se condice lo que vemos en tabla con el nivel futbolístico de Boca. Entiendo perfectamente que Boca en este momento está herido porque, bueno, no tiene técnico, su técnico interino se tiene que hacer cargo del plantel hasta que Boca encuentre un reemplazante. Es un Boca que en principio daba una mínima esperanza de juego, porque antes del Superclásico venía teniendo partidos, me atrevo a decir, hasta casi sobresalientes, casi. Sin dudas la derrota frente a River fue un baldazo de agua fría y también una bomba que en cualquier momento iba a explotar y le explotó en este caso a Fernando Gago. Ahora, con este Boca que uno no le encuentra una lógica de juego, claramente coincido con que cualquier rival de ahora en más, hasta una hipotética final, lo puede superar tranquilamente. Sin dudas creo que, por lo menos para mí y en mi análisis, Boca lo único que tiene para pelear de acá hasta mitad de año, que prácticamente estamos a un mes y medio, es sin dudas o apuntarle a este torneo o apuntarle a Copa Argentina, por lo menos para tener tanto rodaje como también mejorar, levantar otra vez, hasta me atrevo a decir, anímicamente al plantel como futbolísticamente. Sí. Lo anímico Es verdad. principal, ¿no? Sí, obvio. Sí. Nos habíamos quedado en Boca, en el presente de Boca, el cual, como bien decía Manu, tenía algunos partidos sobresalientes. Ese había mencionado el de Estudiantes en La Plata. Creo que La fue Bombonera fue, ¿eh? fue en la Bombonera, perdón. Creo que fue el punto
más alto en lo futbolístico, se podría decir, que fue el punto más alto del Boca de Gago, independientemente de que Estudiantes no está en no está en un buen presente, perdón, pero aún así creo que es, no sé cómo lo verán ustedes, yo considero que el presente de Boca es bueno en lo numérico, más que nada por la irregularidad de otros equipos que por el buen andar de por sí que ha tenido Boca, a pesar de haber tenido resultados positivos de forma consecutiva previa al partido con River. Sí, como que lograba más buenos resultados por ahí que funcionamiento. Lo último que recordamos bueno, ese segundo tiempo con Estudiantes, que bueno, se impuso bien, pero sí, así en partidos importantes, bueno, tuvo no solo la derrota con River, también con Racing en su momento, el partido con Newell's. La llave con Alianza Lima, obviamente. Sí. Claro. Es como que Boca quedó en déficit en todos los partidos importantes y ahora se vienen los mata-mata, donde particularmente cuesta pensar que Boca, entiendo que tenga la obligación que el hincha le exija. Primero porque Boca tiene que pelear todos los torneos que juega por el simple hecho de ser Boca. Y segundo porque también este déficit que encontramos en Boca en los partidos importantes, en las competiciones importantes, lo lleva a tener la obligación de tener que pelear y ganar este campeonato. Ahora, yo particularmente no veo a este Boca con la suficiente contundencia futbolística y sobre todo anímica para pelear frente, por ejemplo, a, no quiero decir River, porque no quiero hacer un superclásico de todo, ante un Rosario Central que viene en constante crecimiento, frente a un Argentino Juniors que es el mejor equipo, sin ningún tipo de dudas de este 2025 en el nivel local. Gran Cuesta presente. creer que Boca pueda esos partidos enfrentarlos y sacar un resultado positivo. Sí, yo creo que de local en la Bombonera con la gente, se ve otro nivel, pero sí, sin lugar a dudas, si se cruzara en una hipotética semi con Rosario Central en el Arroyito, es diferente la cosa. Pero bueno, yo creo que este partido con Lanús, por ahí se va a ver un mejor nivel, porque como con la gente, el empuje y la exigencia, Boca suele sacar los partidos adelante, pero está la incógnita esa si se da un partido visitante. Yo quiero, mejor dicho, volver a traer algo que dije hace un par de programas atrás. Me parece que con el presente de Boca, no quiero decir que en este momento le complica jugar de local, pero me parece que a la hora de, por lo menos en el nivel que hoy está Boca, es un arma de doble filo jugar de local, porque si el equipo durante los 90 minutos no tiene reacción, la hinchada va a empezar con el movete, Boca movete, y puede llegar a ser un condicionante, por lo menos en mi análisis. Sí, se puede tornar en contra, que Boca por ahí no encuentre el gol rápido. Sí, pero bueno. o que le hagan algún gol rápido, por más que futbolísticamente esté en una buena producción. Boca creo que va a tener un clima bastante hostil. Esa sería la respuesta. Sí. Hay que ver cómo le afecta el clima. Tommy, Sí, porque es volver después del partido con River, sobre todo. A ver, el presente de Boca no es bueno, claramente, todos lo saben. Yo el partido con Tigre no lo pude ver, pero bueno, para mí, y acá ya lo dije, de que si no se va Riquelme de la presidencia va a ser Club Atlético Juan Román Riquelme, va a ser lo que se le cante. A Boca, lamentablemente, para el club y por su historia y demás, le va a seguir yendo como le está yendo. Y bueno, ahora en estos duelos mata-mata, quizás le puede jugar a favor el jugar de local, sí, y tener el apoyo de la gente, más allá de que en muchos partidos, cuando Boca juega de local, le suele ir bien, jugando mal o jugando bien, pero termina ganando, y eso a la gente lo conforma, con ganar sí, a lo Boca y nada más. También hay que mencionar que el único partido con clima realmente hostil en la Bombonera por el torneo local fue el siguiente a la eliminación con Alianza Lima. Claro, con Rosario Central. Sí. Claro.
Claro, después se cantó en lapsos medio aislados de algunos partidos que quizás sí costó un poco más sacar adelante. Recuerdo con Aldo Civi, por ejemplo, en ese partido que termina ganando 2-1 sobre el final, que se cantaba movete Boca, movete, pero más por una canción de empuje que que quizás por una disconformidad por parte de la gente. No, solo recuerdo esos primeros 20-25 minutos con Central como clima realmente hostil en la Bombonera, que era lógico, era completamente lógico. Con Lanús me cuesta pensar que no va a pasar lo mismo que contra Central, en términos de disconformidad, en términos de enojo, y más todavía ese partido con Central, Boca lo abrió relativamente rápido. Si llega a complicarse un poco, puede ser bastante complicado el clima para los jugadores, que sabemos que anímicamente es un equipo que el cual cuando se cae se nota mucho y le cuesta muchísimo recuperarse de la adversidad. Yo pienso igualmente que es favorito frente a Lanús. Lo quiero dejar en claro. Sí, para mí No sé también. cómo. Sí, aparte en la Bombonera termina sacando los partidos adelante. Yo creo que va a ser más empuje de la gente, como que bueno, Sí. ya está, la bronca por el partido perdido con River ya pasó y bueno, hay que mirar de acá en adelante y yo creo que va a haber un buen clima en la Bombonera. Si Sí, encuentra sí. algo rápido, ¿no? Obviamente, va a estar muy atado al gol y a la producción futbolística. Manu. Sí, no, concuerdo con lo que ustedes estaban diciendo. Me parece que también, y la lógica también diría que si por lo menos de acá al viernes Boca consigue un candidato para reemplazar a Gago, igual todo indica que Herrón va a dirigir Sí. Los playoffs. claro, los playoffs. Lo que dure Boca en el mata-mata, en los Claro, mata-mata. me parece que sin dudas, dentro de todo este trabajo que tiene que hacer Boca, primero es sin duda encontrar un técnico que tenga, no un carácter en el sentido de pertenencia en el club. Me refiero a un técnico que no le tiemble el pulso a la hora de hacer un descarte. Jugadores que están en condiciones para jugar, juegan, los que no, no. Y dentro también de esto que recién acabo de mencionar, un técnico que le dé una idea de juego a Boca y que esa idea de juego sea constante. Sí, se habla de Gabriel Milito, ¿no? Sería el apuntado. Yo tengo información sobre ese tema que estaría un poco complicada la llegada de Milito por un tema de que principalmente el entorno le recomienda a Milito no aceptar la propuesta de Boca y tampoco le convence del todo a Gabriel Milito porque está muy vinculado Con emocionalmente con Independiente. Claro. Independiente. Claro, sí, sí. Exacto. Es muy fanático y... No tiene problema con dirigir otro club en la Argentina, pero de los grandes, digamos que es complicado que dirija otro grande que no sea Independiente. Ahí es, a ese punto quería llegar. Así Sí, que pero eso ahí le el pasa a problema. muchos técnicos que Sí, están tan obvio, ligados obviamente. a una misma institución que si no dirigen su club, es muy Sí, difícil que dirijan otro. sí. Detalle no menor, antes de pasar página y meterme un poco en River y en Huracán, que creo que sería lo importante. Eh, Le ofrecieron a Gustavo Quinteros el cargo en Talleres. Y dijo que no, ¿no? Dijo que no, pero quedaron en seguir hablando. Talleres está muy mal. Renunció Guiñazú, lo mencionamos. El interino. ¿Cuándo era la última vez que un interino renunció? Ahora, el otro día que perdió el semiclásico, como se podría decir, frente a Instituto, pidieron No, elecciones. no le quites mérito a Instituto. No, Instituto con No, un bueno, golazo de Alex Luna. con un golazo de Alex Luna, y quiero destacar que Instituto se quedó con uno menos en el arranque del partido, igualmente fue al frente, lo dio vuelta, clasificó, pero lo quería mencionar por el lado de que, sorpresivamente para algunos, todo el Mario Alberto Kempes pidió elecciones. Así que Y porque me ahora parece, Talleres va a estar comprometido con el tema de los promedios del descenso. hoy en día se iría, hoy en día descendería porque San Martín de San Juan está último también en los promedios, y al estar últimos en ambas competencias, los promedios es lo que lo Claro. harían descender, y descendería el anteúltimo del anual, que es Talleres. Talleres es el anteúltimo y Vélez el que está por encima de Talleres. Y No creo encima que en pase. Libertadores que perdió todos los partidos. Y encima en Libertadores perdió todos los partidos, 0 de 9 en puntos.
presente terrible y hay que ver quién quiere agarrar este fierro caliente. Pasar rápido a Huracán, voy a cerrar después un poquito con River porque no hay tampoco gran información. Pasar a Huracán, un Huracán que perdió frente a Barracas en un partido llenísimo de polémicas, Correcto. como suele ser, pero sobre todas las cosas también un Huracán el cual ya tiene su duelo confirmado frente a Deportivo Riestra en el Tomás Adolfo Ducó, y no sé cómo lo recibirá el hincha, porque Riestra, a pesar de ser una de las revelaciones futbolística y numéricamente, tiene toda la polémica por detrás de lo que es, obviamente, el cómo llegó a primera y también muchos partidos de cómo se asentó en primera. Exacto, estaba esperando que quizás ibas a decir algo más por eso. No, era eso para darte el pase. Sí, para directamente puntualizarnos en escala de qué es más reciente a más antiguo, comienzo primero con lo que fue la derrota frente a Barracas el día sábado. Un Huracán que, si bien estos últimos 2 partidos tuvo un desempeño por ahí más irregular, le costó obviamente los 90 minutos de cada partido, pero me parece que eso también está ligado mucho a que, por lo menos, y en mi análisis, prioriza su actividad de Copa Sudamericana, que será el jueves 8, donde viajará a Uruguay al Estadio Centenario de Montevideo para enfrentar por la fecha 4 de la Copa Sudamericana a Racing de Uruguay. Y justamente dentro del contexto de este partido, el día 7 a las 11 de la mañana, aquellos que hayan reservado su vuelo charter para acompañar al Globo para jugar frente a Racing de Montevideo, la salida mediante, como dije, vuelo charter será el 7, esto sería el miércoles a las 11 de la mañana, y también este paquete de acompañamiento dura hasta el mismo jueves 8, donde una vez finalizado, nuevamente aquellos hinchas que acompañen regresarán con el equipo. Todo este paquete incluye, bueno, los pasajes aéreos, el traslado, el hotel y la entrada al Estadio Centenario. Hablando un poquito más del presente de Huracán, momentáneamente no contará con Daniel Zavala, ya que en el último partido el jugador sufrió una rotura de ligamentos de su rodilla derecha por un choque sufrido en el partido, perdón. Y bueno, 6 meses mínimo de recuperación, ¿no? mínimo. Un Daniel Zavala que, de los pocos partidos que disputó con Huracán, tuvo un rendimiento aceptable, porque por ahí no era una pieza tan importante para el esquema ideal de Frank Darío Kudelka. Y a modo también de información y de completar un poco más el presente de Huracán, buenas noticias para el Globo, ya que Walter Massanti renovó su contrato hasta 2027, una pieza sin dudas de las que Huracán... Lo más importante que tiene Huracán junto a Galíndez. Correcto, sin dudas tanto el arquero del seleccionado ecuatoriano como el delantero, podemos llamarlos sus dos... Los líderes, los Claro, referentes del plantel. Exacto. Y bueno, pasando un poco más a competencia nacional, como dijimos, el día domingo a las 20:30 horas, Huracán recibe en el Palacio de Ucoa Deportivo Riestra por los octavos de final del torneo de apertura, quiero decir. Un Huracán que, si bien su rendimiento durante todo el torneo de apertura fue bastante notorio, la mejora que tuvo, prácticamente se mantuvo entre los 4 primeros puestos durante la primera fecha, sumado a los partidos que perdió frente a Newell's y Barraca Central. En total perdió 4 partidos, dentro de todo un número bastante aceptable. Y No, bueno, es claro, bueno. Hay que Fue decirlo sorpresivo, como ¿no? Sí. Haber perdido el invicto de local. sí. fue raro cómo termina perdiendo el invicto, pero uno hace el balance general de lo que fue la etapa regular de Huracán y quizás quedaba esa duda de cómo iba a quedar futbolística y anímicamente con
el margen de haber perdido el campeonato con Vélez en la última fecha del campeonato pasado y sobre todas las cosas, todos los jugadores que se le fueron yendo del plantel. Sí, Y la verdad, la respuesta de Huracán fue muy positiva este semestre. sí, porque entendiendo que también está en competencia internacional, yo el partido que perdió frente a Newell's no lo tomo como una derrota perjudicial, sino que por ahí era un partido que no hacía la diferencia en cuanto a su clasificación, porque como dije, siempre se mantuvo en los primeros puestos. Y el partido con Barracas, a ver, y seamos honestos muchachos, y ya que vinimos hoy bien preparados y filosos, lo decimos, jugar con Barracas siempre tiene una cuota de polémicas, una Sí. cuota de no sabemos ¿Qué puede pasar, no? claro, qué puede pasar en los 90 minutos, y, y sin dudas el denominador común es ese. Bueno, perfecto. Huracán que confirmado va con Riestra. ¿Tenés a mano día y horario? Sí, el día domingo, 20-30 horas, en el Palacio Tomás Per- Adolfo Ducó. Perfecto. Vamos a estar atentos a todas las novedades del Globo durante esta semana. También en su duelo frente de Copa Sudamericana. Sí. ¿Y cómo lo vieron a River, muchachos? Vamos a ir al hueso de lo último que nos quedaría. ¿Qué les pareció el partido de River? Y más allá del resultado, futbolísticamente hablando. Y está en un gran momento, yo creo que le vino muy bien la victoria ante Boca. Y bueno, siento que también, más allá de que hubo algunos ciertos errores de Vélez, se impuso categóricamente. Bueno, Sí. sigue en un gran nivel Driussi, que ya es el cuarto partido seguido entre todas las competencias que hace un gol. Y siento como que, bueno, cambió un poco la energía El chip. y el chip, claro. Se sacó por ahí esa ineficacia que tenía en otros partidos y ahora como que está desplegando todo el nivel y también la cuota goleadora. Sí, me parece Sí. que sin dudas un partido de antes y después fue la victoria frente a Boca. Igual, por lo menos creo que quizás vos ese que estás más al día a día con River, a mí me sigue preocupando mucho la cuota defensiva de River. Eh, Creo que hay un trabajo importante para hacer, sobre todo con los laterales. No en cuanto al ataque, sino en el retroceso, El retroceso. porque River quedó muy mal parado en el gol de Vélez. Sí. eh, pero creo Y que uno o dos por partido tiene siempre, que queda sí. así desconfigurado defensivamente. Y, Lo y podría haber pagado un poco más caro, ¿no? Sí. sí. Y en cuanto a como al análisis del partido, obviamente no hay mucho que decir con la victoria. Creo que por el lado de Vélez, yo noté un Vélez muy nervioso, porque siempre ir a jugar al Monumental requiere una preparación extra. eh, Sí. Además también con el retorno de tanto de El retorno de Guillermo, Guillermo por claro, primera vez después de Madrid. sí, creo que era un condicionante que en realidad, a ver, no creo que haya sido el causal de la derrota de Vélez, pero No, bajo ningún aspecto. Pero no, está el condimento extra ahí claro, en el ambiente. sin dudas creo que Vélez de acá al reinicio otra vez del torneo va a tener un trabajo bastante Sí. riguroso para volver a hacer lo que fue en el torneo pasado. 2 meses y medio sin fútbol, es lo que van a tener los equipos que ya se quedaron eliminados, al menos en el plano local. Sí, Vélez Vélez le queda la con una Libertadores. copa, y está bastante acomodado para clasificar, hay que decirlo. Pero Sí, sí, tiene que futbolísticamente, enfocarse a hacer esto que te decía bueno, parecerse más al equipo de la Libertadores. sí, exacto. Y con River, futbolísticamente, remarcar un poco lo que mencionaron ustedes, que futbolísticamente cambió el chip a partir de ganar el Superclásico a Boca. Yo igual considero que River venía en un crecimiento futbolístico y lo que le venía ocurriendo era que no cumplían la cuota goleadora en relación a lo que generaba. Yo después de la final con Talleres vi un River crecer en lo futbolístico, no lo plasmaba tanto, cometía algunos errores, pero a partir de ahí yo empecé a ver un River mejor en varios aspectos y sí considero que el Superclásico fue el punto de inflexión a partir del cual puede River crecer.
A mí particularmente me parece que todavía, como bien dijo Manu, comete sobre todo errores en el retroceso, en donde también las falencias de quizás jugar con Enzo Pérez con 39 años de 5, ayer con una dupla central suplente, porque Paulo Díaz es el que juega de 6 como titular y Lucas Martínez Cuarta el que juega como 2 de titular. Un Paulo Díaz que lo ven posible que juegue frente a Barcelona en Guayaquil el jueves, pero que todavía está ahí. El otro es Montiel, en cuanto a los lesionados, que también está ahí, que creen que va a poder llegar, pero que va a ser duda hasta último momento. Con lo cual, en cuanto a la información, pasa por ese plano. Y un River que va a enfrentar a Barracas en el Monumental el día lunes, 20-30 horas. River pidió jugar el día lunes porque vuelve el viernes al mediodía al país. Y la idea del cuerpo técnico es darle el día libre el viernes independientemente del resultado frente a Barcelona. Con lo cual, la idea de River era jugar el lunes. Se diluyó un poco porque AFA lo tenía programado para el domingo a la noche, pero finalmente aprobó el pedido solicitado por River. Incluso va a terminar modificando partidos del ascenso también, porque Atlanta, gracias a eso, va a jugar el domingo. Al Boys, en lugar de jugar el lunes, va a jugar el martes. Con lo cual. No, ahí te corrijo ese. ¿Va a terminar jugando el lunes? Va a jugar el lunes a las 20 horas. Y se modifica el partido de Atlanta-San Martín. Ok. Raro, igual me sorprende el partido de Atlanta que vas. ¿Y Atlanta va a jugar el domingo entonces? ¿O va a jugar el martes? No, Atlanta el lunes. ¿No? Atlanta va a jugar el sábado o el domingo, no me acuerdo bien. A mí me parecería más lógico. A mí me parecería que sea más lógico que juegue el sábado, porque el domingo juega Argentino Junior de local. Entonces, me parece que sí. El sábado creo casi seguro que estoy de que juegan ese día. Bueno, estaremos ahí. El cronograma cambia en todos lados. Bueno, la conclusión de lo que quería llegar, River juega el domingo a las 20:30 en el Monumental frente a Barracas. El lunes, ¿no? El lunes. Uy, Dios mío, cómo estoy con los días. Pido perdón. Estoy con temitas con los días. Y que como digo, bueno, un rival, no quiero decir accesible, porque la verdad es un fútbol argentino parejo, no hay rivales accesibles, pero mira el cuadro, en la cancha de River, mira el cuadro, sabe que salvo con Argentinos Juniors, cualquier otro rival en cualquier otra fase es en el Monumental. Sí, ese. Sí. Acá justo encontré Atlanta iría el lunes 12 a las 21:10 horas. No. Pero no, acá cambió, Acá dice domingo 11 a las 13:30. Ah. Lo puso. Sí, no. Es que el cambio Atlanta. es muy de último momento. Sí, sería imposible que fuera el lunes. Sí. No hay chance que la ciudad habilite 3 partidos el mismo día. No, eso es complicado. Así que bueno, ya que estamos hablando un poquito del ascenso, debutó Coleoni. Debutó Coleoni en San Miguel. El partido de la semana pasada, una victoria. Y bueno, San Miguel, la última fecha, perdió 1-0 frente a Almagro. No pude ver el partido por otros compromisos, pero sin dudas creo que otra vez tener a Gustavo Coleoni me parece que le va a dar un empuje que San Miguel necesita, porque el ciclo Bataglia dejó bastante que desear. También, perdón, con todo respeto, San Miguel fue a buscar un técnico el cual venía de pelear casi descender Huracán. Exacto. Que independientemente de los balances, en Boca terminó ahí. Entonces, no considero que no fue la apuesta lógica en relación al plantel que buscó armar. Coincido. San Miguel está obligado a jugar reducido. A mi entender está obligado a pelear el ascenso, pero reducido tiene que ser mínimo, porque la diferencia en el presupuesto de la categoría es abismal con la mayoría de los equipos de la de completo, San Miguel está noveno con 17 puntos. Y el Boys empató con Gimnasia y Tiro. Sí, y el que se metió fue Ferro ahí con el triunfo ante Quilmes. Correcto, porque Ferro está en el último lugar del reducido con 18 puntos, está octavo, y bueno, ya que lo mencionaba empató al Boys en Salta frente a Gimnasia 0-0, un partido que para mí fue, en líneas generales, no sé si fue parejo, pero un primer tiempo... Un tiempo por lado.
fue muy bueno de Gimnasia en el primer tiempo y después el segundo tiempo volvió y reaccionó y tuvo varias chances para abrir la ventaja y el marcador. Se termina Always trayendo un punto a Buenos Aires. El próximo compromiso, bueno, lo acabamos de mencionar, va a ser frente a Deportivo Maipú el lunes a partir de las 20 horas. Todavía, bueno, falta por confirmarse los árbitros y toda la zaraza esa. Sí. Pero bueno, un hincha de Always en donde está entre básicamente, y decirlo así en criollo, pedir la cabeza de Campodónico o que continúe en el cargo. Yo no me quiero apresurar tanto. Hay que respetar los proyectos. Faltan mucho todavía, faltan más de 30 puntos en juego. Sí. Se está por acabar la primera ronda. No me animaría a destituirlo de su cargo, y encima si lo echás, ¿a quién traes? Y si lo tenés que echar, tenés que pagar la rescisión. O sea, Alboy no va a hacer eso, no lo va a echar. Exacto. Bueno, y mencionar rápidamente, ya que hablamos del ascenso y con esto arranco la ronda de despedida. En el partido de la fecha por los grandes, Ferro le ganó a Quilmes, se acomodó en el reducido y rompió una racha de 3 seguidos 3 seguidos perdiendo y sin convertir. Colón, sexta derrota consecutiva, está más para pelear la permanencia que para meterse al reducido. Lo mismo que Arsenal. Lo mismo que Arsenal, pero bueno, Arsenal es algo que ya viene desde el año pasado. En el duelo por la punta de la zona B, Gimnasia de Jujuy le ganó a Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán en la apertura de la fecha ganó. Atlanta perdió, con lo cual San Martín de Tucumán es líder de la zona A, Gimnasia de Jujuy líder de la zona B, los que hoy jugarían la final. Tenemos 10 de la noche. Y además, además perdió Chacarita. Además perdió Chacarita, de 3-0 de local. Con Chaco Forever. Con Chaco Forever. Si ganaba categórico el triunfo. se queda primero. Sí, y perdió la chance, como bien decís vos, de quedarse igualado en puntos a Gimnasia de Jujuy. Tenemos las 10:01 de la noche y con esto arranco la ronda de despedida. Manu, empiezo con vos. Nos vemos el jueves. Hasta la próxima, compañeros. Un placer como siempre.